Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Agradezco esta oportunidad de poder estar con ustedes, de poder estudiar la palabra y aprender juntos. Ese es el propósito. Estamos aquí para aprender juntos y para poder, en este caso, como un equipo, el poder juntos crecer, preguntarnos, analizar, investigar. Ya hemos desarrollado un taller de metodología de estudio y obviamente estamos mirando ya algunos temas que quedaron en el tintero, mirándolos con un poquito más de lupa para poder analizarlo mejor. Hoy día, la temática del día de hoy, vamos a estar hablando acerca de la disciplina bíblica. Al igual como el pasaje de la semana pasada, Romanos 14, es un tema amplio. Es un tema amplio, muy difícil de abordar en una sola lección. Así que nuestro enfoque principalmente va a ser ver los pilares de entendimiento dentro de esta enseñanza, dentro de esta doctrina, y obviamente vamos a dejar después una sección de preguntas donde juntos vamos a compartir y vamos a, en este caso, a retroalimentarnos los unos a los otros en cuanto a este tema. Pero lo primero que quiero decirte, y esto es muy importante, porque siempre cuando hablamos de una enseñanza, recién estábamos conversando con los hermanos otro tema, pero siempre cuando tú abordas un tema de la Biblia, nosotros decimos acá, no nos vamos por las ramas, porque a veces cuando uno se va por la rama, uno se enreda. A veces uno tiene que ir directamente al fondo del asunto, al tronco, tiene que ir directamente a la esencia de la cuestión. Y cuando hablamos de un tema como la disciplina, el tema de la disciplina bíblica surge por causa del pecado. Ese es el origen. Si no hubiese pecado, si no hubiésemos caído, o si el hombre no fuese tan rebelde, o si el hombre no practicara el pecado, no tendríamos que hablar este tema. Entonces, la raíz de todas estas cosas, ve que cuando hablamos del tema del divorcio, segunda nupcia o cualquier otro tema que vamos a estar abordando más adelante, todos tienen un origen en común. Y esos temas surgen en la pecaminosidad del hombre. Entonces, no es, para que usted lo entienda bien, no es que Dios nos escribió y dijo, esto es lo que hay que hacer y ta. No, sino que estos pasajes surgen en respuesta a una problemática. No fue la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que disciplinemos a los miembros, no es la voluntad de Dios que se expulse un hermano, no es la voluntad de Dios que hayan divisiones o que haya disciplina bíblica, pero Dios tiene que legislar el asunto porque Él nos conoce y sabe que el hombre es pecador y sabe que tiene que tener límites. Y por eso mismo provee a la iglesia herramientas. Otra cosa importante, fíjese que cuando hablamos del método, creo que el pasaje clave para hablar del método, por lo menos hoy día quiero centrarme en 3 puntitos en mi presentación para que después lo conversemos. Número 1, el método de la disciplina bíblica que nos deja Jesús. Número 2, el ejemplo que vemos en la iglesia corinta, cuando hubo un caso juzgado ahí de un hombre en fornicación. Y número 3, que más importante aún, el objetivo, el propósito de la disciplina bíblica. Si en este caso el origen de la disciplina es por causa del pecado, su objetivo entonces es la restauración del santo, del cristiano que ha caído. Y vamos a ver también el propósito importantísimo de la disciplina. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo no tengo en mi mente los objetivos claros, el método claro, ve que muchos problemas hay por causa del método. Y a veces cometemos errores cuando no aplicamos el método. A veces cuando no seguimos los ejemplos nos equivocamos y sobre todo cuando no lo hacemos con los propósitos correctos. A veces la gente piensa que la disciplina es expulsar a alguien, es castigar a alguien, es ponerle una vara. No, no ese es el propósito. Y va a explicarnos Pablo cuál es el verdadero propósito de la disciplina del Señor. La disciplina es triste. La disciplina duele tener que decirle al hermano, duele tener que mencionarle el pecado al hermano, duele tener que ir a conversar con el hermano, pero es necesario porque el cáncer del pecado, el tumor maligno del pecado, muchas veces daña y contamina.
a la grey de Dios. Ese es el origen de todo. Entonces, como Jesús sabe, fíjese que cuando vamos a Mateo capítulo 18, para que ya comencemos la etapa textual, cuando miramos Mateo capítulo 18, note la secuencia. La secuencia, por ejemplo, mire versículo 1, por ejemplo, Mateo 18:1. Nuestro pasaje base va a estar en 18:15. Nuestro pasaje base va a estar en 18:15, pero mire 18:1. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él va a hablar, versículo 2, puso un niño en medio de ellos. 3, de cierto os digo que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino. Note la palabra mayor, versículo 1, note la palabra mayor, versículo 4, reino, niño, para que lo vaya viendo. Después de eso, versículo 5, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. También dice versículo 10, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Note lo que está diciendo. La pregunta de los discípulos es, ¿quién es el mayor? Y Jesús dice, el que es como un niño. Pero preocúpense de los niños. Sí, háganse como niños, versículo 3. Humíllense como niños, versículo 4. Reciban como un niño, a un niño como este, versículo 5. No hagan tropezar a los niños, versículo 6. No menosprecien a los niños, versículo 10. Y qué importante es en nuestra temática, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. El propósito de la disciplina. Mire, 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y ahí Jesús vincula los dos temas. Los niños, el propósito de su venida para salvación de la humanidad, y que a veces van a haber problemas. Y a veces van a haber menosprecios, y a veces van a haber tropiezos, y a veces van a haber dificultades entre los unos y los otros. Y nunca tenemos que olvidarnos el objetivo de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Que nadie se pierda. ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, con este corazón de salvar, entonces con este corazón de no menospreciar, con este corazón de no hacer tropezar, con este corazón de amor, de que queremos que los demás no se pierdan, entonces Jesús va a decir, versículo 15, primera frase, por tanto, por todo lo que he dicho anteriormente, porque no quiero que nadie se pierda, porque vine para salvar, porque no quiero que se menosprecien, porque no quiero que se hagan tropezar, porque quiero que se reciban, porque quiero que se humillen. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te falla, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se tiene que tratar el problema del pecado, mi querido hermano? ¿Cómo se trata el problema del pecado? Número 1, la actitud correcta. No queremos que la gente se pierda. Incluso la imagen que está antes, versículos 12 y 13, es la imagen de un pastor. Es la imagen de un pastor que va a buscar la ovejita que se le ha perdido. ¿Sabe en este pasaje cuál es la ovejita que se ha perdido? En este pasaje, la ovejita que se ha perdido es la ovejita que pecó contra ti. Es el que pecó contra ti. ¿Y qué hace el buen pastor? Va a buscar a la ovejita que se ha perdido. Va a llamar a la ovejita que se ha perdido. La ovejita es terca, la ovejita es rebelde, la ovejita le dañó, la ovejita pecó. Pero allí va el buen pastor. Jesús es el buen pastor y somos invitados a tener el corazón de Cristo e ir y solucionar los conflictos que tenemos con nuestros hermanos.
Entonces, toda la disciplina bíblica parte con la actitud correcta, con tener el corazón correcto. Nosotros muchas veces pensamos esto es reprensión, esto es látigo, esto es expulsión, lo que queremos es cortar al hermano de la comunión. No, si tú vas con un objetivo como ese, o lo que yo le llamo de repente en broma las expulsiones express, va primero uno, afuera de la puerta de la casa ya hay 2 o 3 testigos y ya en la esquina está toda la iglesia. Y en menos de 5 minutos, en menos de 10 minutos ya lo tenemos pulsado. Sin seguir ningún protocolo, sin seguir ningún proceso, sin seguir ninguna restauración. ¿Cómo podría entender esa persona el amor de Cristo? ¿Cómo podría entender esa persona que no es la voluntad de vuestro Padre en los cielos que se pierda uno de estos mis pequeños? ¿Quién es el grande aquí? El grande es el que va y reprende. ¿Quién es el pequeño aquí? El que peca y no entiende. Y allí está el hermano mayor. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Nota que el primer paso, y fíjese que yo digo disciplina, pero hay que decir la frase correcta. La frase correcta es enfrentando el pecado en la vida de tu hermano. ¿Qué vas a hacer si tú ves a tu hermano que peca? ¿Cómo vas a reaccionar si los pecados que tus hermanos están cometiendo te afectan a ti? ¿Hacer la vista gorda? ¿Ser tolerantes? No, dejémosla pasar nomás, como uno me dijo, como yo tengo yayita, yayita sería aquí faltas, como yo tengo falta y yo no quiero que nadie me diga nada, entonces yo no le digo nada a nadie. Y así nos vamos súper bien. Y todos pecamos y nadie se dice nada porque yo fallo y tú fallas, estamos bien. Así me lo dijo uno una vez. Pero ¿será eso un verdadero amor cristiano? Me pregunto yo. ¿Realmente nos importará la salvación de tu hermano? Porque si tú te fijas muy bien, el procurar la salvación de tu hermano, versículo 11, el no querer que él se pierda, versículo 14, muchas veces va a significar que tú vas a tener que decirle dónde él ha fallado, dónde él ha fallado. Y a veces eso es una expresión de amor pura. ¿Por qué? Porque si a ti no te importara el hermano, si a ti no te importara la salvación del otro, si a ti no te importara lo que le va a suceder en el día final al otro, déjalo que peque nomás y que se vaya al infierno. Déjelo que se aleje de Dios. Pero si usted se fija, la disciplina surge en el corazón preocupado de uno que quiere ir a rescatar y salvar a uno que se ha perdido. ¿Se acuerda cuando lo decía Santiago capítulo 5, versículo 19? Que hay algunos que están entre nosotros, que están extraviados. Y dice que si alguno de nosotros, dice, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se da cuenta? También nos dijo Gálatas capítulo 6, versículo 1, pasaje tan importante también en cuanto al tema de la restauración, el tema de la disciplina y cómo tratar el pecado en la vida de los hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si tu hermano peca contra ti, dijo Jesús en 18:15, Pablo dice, si fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Te das cuenta? El primer paso entonces, el paso privado. El primer paso entonces, la primera etapa entonces, trata tu causa con tu hermano. Trata el problema con la persona correcta. ¿Cuántas veces no ha sucedido que por no manejarlo bien, comenzamos a filtrarlo de una persona a otra persona y se lo contamos a alguien y surge murmuración y surge chisme y al final todos están enterados del pecado del hermano y nadie le llama la atención y nadie le dice nada? Y al final se hace más mal, porque la persona después se da cuenta que todos estaban hablando mal de él, que todos le dañamos la honra a una persona. Por eso yo creo que Jesús, para sanidad del corazón de la gente, dice, ¿tienes un problema con alguien? Ve y soluciónalo solos.
No tienes por qué ir a dañarle la honra, porque a lo mejor tú te pusiste a buena con él después, pero el daño que le quedó a su honra. ¿Cuántas esposas, cuántos esposos se han puesto a hablar mal de sus esposas, de sus cónyuges, de sus esposos, y después ¿quién le soluciona? ¿Quién le arregla la honra? Es su hermanito, esa hermanita. Y a veces nosotros somos culpables de hablarle los pecados de otros a nuestros hermanos y le dañamos la honra a las personas. Y a lo mejor la persona se arrepintió, y a lo mejor la persona cambió, y a lo mejor la persona recapacitó, pero para toda la vida quedó como el borracho, para toda la vida quedó como el cochino, para toda la vida quedó como el mujeriego, para toda la vida quedó como el sucio. ¿Y por qué? Por una lengua, por una lengua. Viperina, como decía mi mamá, me acuerdo yo, por una lengua ponzoñosa. Entonces, si tú te fijas, Jesús es tan sabio, mi hermanito, que cuando tratamos el pecado, trátalo con la persona correcta. Dice allí, versículo 15, ve y repréndele, estando tú y él solos. Primer paso, privacidad. El paso privado, la reunión privada. Allí tú le dices, hermanito, y obviamente que estamos hablando de cosas de pecado, no estamos hablando de pareceres, no es que yo creo que tú estás mal, no. O a mí me contaron, a mí me dijeron, no. O se está hablando por ahí, no. Hermano, yo te sorprendí, hermano, tú estás haciendo esto, hermano, ¿por qué estás haciendo esto? Esto es pecado, esto no está bien, esto te está alejando de Dios, esto te pone fuera de la comunión con Dios. Y allí tú le reprendes. ¿Qué es lo que significa la palabra reprender aquí, por si acaso, mi hermano? La palabra reprender significa poner en la mente de la otra persona la falta que cometió. Hay veces que no nos damos cuenta de los errores que cometemos. Yo cometo muchos errores y a veces necesito que se me digan los errores que cometo, porque a veces uno no se da cuenta, uno piensa que la está haciendo de oro, como decimos acá. Pensamos que la estamos haciendo súper bien y a veces podemos estar equivocados. Y por eso es que Dios provee esta herramienta, una herramienta sólida, privada, secreta, que va realmente al problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. A ti no te molesta el hermano. No, nosotros queremos solucionar el pecado en la vida del hermano. Nosotros no queremos dañar al hermano. No, lo que nos molesta es su práctica, lo que nos molesta es su conducta. Pero él corrige su conducta y nosotros seguimos amándolo con el mismo corazón. Nosotros seguimos en comunión con ellos. Porque lo que nos molesta a nosotros y lo que dijimos, lo destructivo, lo horrible, lo horripilante, es el pecado. Si te oyen, que en la mayoría de los casos, que me ha sucedido, se entiende a la primera. No hay problema. Dice versículo 15, has ganado a tu hermano. Santiago nos diría, has salvado de muerte un alma. O sea, si lo miramos y lo apreciamos, hacemos que la persona vuelva a la vida espiritual. Hacemos que la persona vuelva a la vida espiritual. Pero ¿qué pasa si no oye? No oír en este contexto, versículo 16, no oír significa ser rebelde. No oír significa no arrepentirse. No oír significa no reconocer. Hay gente que hace cosas en secreto que cuando son, en este caso, enfrentadas, lo van a negar hasta el fin. Lo van a negar hasta el fin. No te van a oír. Van a juzgarte, van a criticarte, van a decirte por qué tú, qué te crees tú. No, yo no voy a cambiar, yo estoy bien. ¿Cuántas veces no ha sucedido así? ¿Cuántas veces no ha sucedido que personas ante la corrección de Dios? Por eso que yo a veces le digo a los hermanos, lo importante es que se siente y que se entienda que es la corrección de Dios, no tu parecer, no lo que tú crees, no, lo que dice la palabra de Dios, el parecer de Dios, la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad de Dios, entonces el hermano se va a sentir reprendido por Dios y no por ti. Porque muchas veces sucede que la gente, por anteponer sus opiniones, pensamientos o palabra humana, hacemos más daño que bien. ¿Cuántos casos yo he visto donde se antepusieron las palabras humanas, donde se antepusieron los yo creo, los yo siento, los que a mí me parece? Al final hubo crítica, hubo juicio,
hubo palabra dura y la persona se fue creyéndose, lo hice bien, mira, soy el justiciero de la verdad, pero la almita quedó dañada y aplastada. ¿Y cuántas veces hemos sido culpables de dañar y de aplastar a nuestros hermanos? E incluso uno dice, pero si le estoy haciendo bien, pero a veces igual podemos equivocarnos. Por eso que dice Gálatas, considerándote a ti mismo, con espíritu de mansedumbre, vosotros que sois espirituales. O sea que el primer cuestionamiento, cuando yo voy a tomar el primer paso con mi hermano, ¿soy realmente yo una persona espiritual? ¿Soy digno realmente yo de poder pedirle esto? ¿Realmente si me sucediera a mí, cómo me gustaría que me hablaran? Y si yo cayera, ¿cómo me gustaría que me abordaran? Ponerte en los zapatos de la otra persona, la empatía espiritual. La empatía espiritual. Y a veces sucede que el que va a reprender es el que tiene la viga más grande y va a reprender al que tiene la paja en el ojo ajeno y tiene la viga tremenda en el ojo. Y no tiene cuidado y es duro y daña por no ponerse en los zapatos del otro, por no reconocer que tiene luchas. Al final, la disciplina, la restauración, hermanito, es una obra espiritual y que debe ser hecha por hombres y mujeres espirituales, por hombres y mujeres espirituales. Hay que tener mucho tacto, hay que orar mucho en cada paso que se da. Yo a veces he visto los errores del tiempo, los errores del tacto, los errores del manejo. Si voy a ir, no tengo que ir con supuestos. Si voy a ir, no tengo que ir con chismes, con dimes y diretes. Si voy a ir, tengo que ir con claridad, con la palabra, con el espíritu correcto, con la mansedumbre, con el dominio propio, con mi espíritu bajo control, para poder buscar un propósito de sanidad en el otro. Ahora, ¿qué pasa si el otro reacciona mal? Entonces el Señor te autoriza a un siguiente paso. No lo deja aquí. Y eso me encanta porque Dios no se rinde contigo, como no se rinde con el santo que ha pecado. Y Dios dice, tranquilo, sigue intentándolo. Para mí el segundo y tercer paso es manifestación del amor de Dios. Dios siempre está abriendo una puerta para mostrarte su amor, para mostrarte restauración, para darte una oportunidad. No es solamente ya la primera y traigamos el hacha y cortémosle la cabeza. No. Dios nos capacita con un segundo paso, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Aquí Jesús está recordando parte de la ley, parte de los procedimientos judiciales que habían en el Antiguo Testamento. La ley decía que cuando se ofrecía un juicio, cuando se acusaba a alguien, tenía que presentarse una acusación fundada, cimentada en dos o tres testigos. Y note que cuando el pecado se pone serio, si pasamos de la esfera de lo privado, y tú ves que tu hermano no cambia, y tú ves que él no quiere arrepentirse, y ves que él no ha entendido que ha pecado, que ha caído, y se pone rebelde, y se pone contradictor, entonces el Señor te autoriza, ve y toma a dos o tres testigos, ve y toma a dos hermanitos, a un hermanito, dos hermanitos, y que sean como tus testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esto se pone serio. Por si acaso, si tú me preguntas, si tú te lo preguntas en este momento, si tú te lo preguntas en este momento, ¿por qué tengo que hacerlo yo? A veces yo veo un error, te lo digo sinceramente. Y disculpa, soy un líder de una congregación, pero a veces yo veo que cometemos un error. El procedimiento está clarito, pero algo pasa y yo se lo voy a contar al predicador y no voy a hablar primero con el hermano que tengo que hablar. Yo creo que aquí está el momento donde involucramos al liderazgo. Yo creo que aquí está el momento donde involucramos a otro hermano, en el segundo paso. Pero no puede ser en el primero. Porque si no, tú estarías murmurando y tú estarías hablando mal del pecado de tu hermano cuando Jesús te dice, ve y habla con él solo. Yo creo que a veces hay un error. No es que los líderes tienen que verlo. Claro que sí. Los líderes tenemos que estar involucrados en la disciplina, en la restauración. Pero
Primero, Jesús dice, trata con él a solas. Trata con él a solas. Y a veces imagínate lo que sucede, que tú descubriste un hermano en un pecado y nadie más lo descubrió, porque las casualidades, porque Dios descubrió su pecado, porque fue en la calle, porque fue en la vía pública o lo que sea, ¿vas a ir a contárselo a otra persona? El Señor te dice, ve tú. Si Él no entiende, si Él no te escucha, ahora sí, toma a un hermano, dos hermanos, tres hermanos de respeto en la congregación, gente de buen testimonio, hermanos maduros, y vayan a conversar con este hermano nuevamente. Si tú me preguntas a mí cuánto tiempo tiene que pasar del primer paso al segundo paso, yo te diría, es relativo. Jesús no nos dejó un tiempo determinado entre el primer y segundo paso. En mi experiencia, yo ya llevo bastantes años en el ministerio, por lo menos más de 12 años trabajando a tiempo completo y algunos años más sirviendo en Santiago. En mi experiencia me ha tocado tener que dirigir procesos de disciplina bíblica y es súper relativo el tema del tiempo, porque a veces son pecados públicos, a veces son pecados, prácticas de pecados. Por ejemplo, ¿qué hacer con un adulterio? ¿Qué hacer con un vicio, una borrachera, una droga? A veces no son solamente pecaditos como una mentira, que tal vez son fáciles de corregirlo. A veces un hombre se va con la mujer de su prójimo, deja embarazada a una jovencita. Y yo entiendo que en todos esos procesos mucha sabiduría para los líderes, para ir viendo cada situación, pero lo importante es dar cada paso sobre seguro, haciendo los procesos correspondientes. A mí me ha tocado a veces tener que esperar meses. Con mi esposa hemos impulsado muchas veces procesos de disciplina. Ella me ha acompañado en la restauración de santos y a veces hemos tenido que esperar un mes, 2 meses. Por favor, deja esto. Por favor, cambia. Por favor, restáurate. Por favor, arrepiéntete. Y la gente no quiere entender. Y la gente no quiere cambiar. Y el pecado endurece el corazón del hombre. Y nos encontramos respuestas duras, respuestas dañinas. Allí tenemos que pasar al segundo paso. Exactamente lo mismo. Para que en boca de 2 o 3 testigos, dice allí, conste toda palabra. Ahora pasamos al paso público. Aquí es el paso público. Ahora involucramos activamente a otras personas en la restauración del hermanito, de la hermanita que ha pecado. Ahí está. Pero tal vez tú te preguntas, ¿qué pasa si me oye? Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero, ¿qué pasa si no te oye a ti, ni oye a los testigos? ¿Cómo tenemos que tomar a un hermanito que privadamente se le reprendió, que públicamente con otros varones, con otros líderes se le reprendió y no quiere entender? Jesús nos habilita un tercer paso. Jesús nos habilita un tercer paso. El paso congregacional, donde involucramos a la iglesia de Cristo. Si no los oyere a ellos, 17, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Y el tercer paso es el paso congregacional, donde ahora aquellos hermanitos que te acompañaron, aquellos líderes que te apoyaron, aquellas personas que involucradas en la restauración de este santo que ha caído, van a comunicarlo a la iglesia. Hemos intentado con este hermano no quiere entender, este hermano no quiere recapacitar, esta hermanita no quiere dejar esta relación ilícita, este hermanito no quiere dejar este vicio, no quiere dejar esta práctica. Les pedimos, por favor, una disposición activa, ayúdennos a restaurarlo. Y la iglesia tiene que, dilo a la iglesia, y la iglesia tiene que involucrarse. Y la iglesia tiene que ir a visitar a esta persona. Y la iglesia y los hermanos tienen que cada vez que lo vean, animarlo a la restauración, animarlo al arrepentimiento,
animarlo a volver a Cristo. Normalmente por mi experiencia he notado que ya en este tercer paso la persona ya dejó de congregarse, normalmente. Normalmente la persona ya deja de congregarse. Se siente muy acusada, se siente perseguida, y muchas veces sucede que cuando se tiene que informar ya de una expulsión o de la finalización de este proceso, ya la persona ni siquiera está presente porque se ha ido de la comunión cristiana. Sus propios pecados la han echado, obviamente. Pero nota bien, nuevamente, tercer paso, tercer proceso, involucrar a la iglesia. Primero, involucramiento individual. El cristiano que vio la falta, el cristiano que fue dañado con la ofensa, el cristiano que vio el pecado, tiene que responder y ayudar a su hermano a salir del fango, del lodo. Si no lo escuchó, involucra a 2 o 3 que te ayuden a sacarlo del fango, que te ayuden a sacarlo del lodo, que lo animen, que lo restauren, que lo motiven a dejar esa práctica, que lo aconsejen para que pueda abrir los ojos. Si no abre sus ojos, involucra a la iglesia activa, involucrada en la restauración y en la salvación de las personas. Pero si él no quiere ir a la iglesia, y qué triste es cuando sucede esto. Pocas veces he tenido que verlo, pero ha sido un dolor en el corazón. Ha sido un dolor en el corazón cuando la iglesia de Cristo, la iglesia pura, santa y sin mácula, cuando ve que un santo no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, no quiere dejar la práctica del pecado, se tiene que tomar la triste decisión de cortarlo de la comunión. Tú dejas de pertenecer a esta iglesia. Tú ahora eres para nosotros como un gentil y un publicano. Eres como uno que está fuera de Dios. Tú te has puesto en esa posición. Incluso va a decir Jesús, versículo 18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Note que este lenguaje de atar y desatar aquí en este contexto tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con el pecado. O sea que una persona puede quedar atada a sus pecados o desatada de sus pecados dependiendo de su actitud. Y la iglesia dice, todo lo que atéis, o sea que el Señor va a respaldar las decisiones que la iglesia tome. O sea que la iglesia tiene que involucrarse, los líderes tienen que hacer un buen proceso, todos estamos velando por la restauración y la salvación del hermanito. Y si la iglesia hace su trabajo correctamente, todo lo que la iglesia haga, el Señor dice, yo lo voy a respaldar desde el cielo. Si ustedes atan a alguien, yo lo voy a atar. Si ustedes desatan a alguien, yo lo voy a desatar. Si ustedes hacen las cosas correctamente, mi respaldo va a estar con ustedes. Mi respaldo va a estar con ustedes. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Reiteración de la misma idea. Y versículo 20, qué importante, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Contexto, disciplina bíblica. ¿Está hablando del culto? No, está hablando de la disciplina. Estos hermanos que se han reunido para poder animar, para poder alentar a los santos que han caído. Normalmente, comentario aparte mío, normalmente entiendo yo cuándo tiene que reprenderse a un santo que ha pecado, cuando este hermano se encuentra en la práctica del pecado. Si tú ves que tu hermano está en la práctica del pecado y no quiere cambiar, tu responsabilidad es reprenderle, invitarlo al arrepentimiento. Si no te escucha, suma a otros más para que lo animen al arrepentimiento. Si no quiere oír a nadie, dilo a la iglesia. Involucra a la iglesia en la restauración de este hermano para que se arrepienta. Pero si no quiere cambiar ni quiere dejar el pecado, entonces la iglesia debe tomar una de las decisiones más difíciles de todas. Hermanito, te comunicamos que desde ahora ya no eres parte de esta comunión. Tus pecados te han alejado, tus decisiones te pusieron fuera del reino. Pablo va a decir en 1 Corintios 5, el tal sea echado, entregado
a Satanás. Himeneo, ¿se acuerda Himeneo y Alejandro? También en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 y 20, que naufragaron en la fe, ellos entregados a Satanás. Entonces el método, primer punto, el método, el Señor nos ha capacitado con un proceso progresivo, un proceso paulatino, un proceso ordenado desde lo privado, lo público a lo congregacional. Todos involucrados en la salvación de las personas. Pero todo parte con la actitud correcta. El amor de corazón, el buscar la salvación de la persona. No queremos que la gente se pierda, no. Queremos que la gente cambie, se arrepienta. Siempre antes de comenzar un proceso de disciplina bíblica le digo a los hermanos, antes de leerle el 18:15, léele el 18:11, léele el 18:14, para que se acuerde que el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos para salvar a la gente y no para perderla. Nosotros no queremos que la gente se pierda, nosotros queremos que la gente se salve. Si tú vas con esa actitud, te lo aseguro que vas a ganar a tu hermano. Te lo aseguro que vas a ganar en este caso. Y tu hermano va a arrepentirse, va a cambiar, va a alejarse de la práctica del pecado. Si no lo oye, son las tristes consecuencias. Pero hay un proceso de tiempo, un proceso que no es estándar, un proceso que va dependiendo mucho de cada corazón, de cada situación. Pero ahí están los líderes que no son tolerantes. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque el segundo pasaje que quiero tocar hoy día se encuentra en 1 Corintios. Tenga en mente este proceso, solo tenga en mente este proceso, pero mira ahora en 1 Corintios capítulo 5. Ahora vamos a ver la práctica, el ejemplo. ¿Habrá habido un ejemplo de esto? De que algún santo que ha pecado y que se mantuvo en la práctica del pecado se le tuvo que cortar de la comunión, como Jesús lo dijo en Mateo capítulo 18. Y por si acaso, un día un hermano me dijo, no, si Mateo 18 es del Antiguo Testamento, ve que Jesús todavía no estaba muerto. Entonces eso eran leyes para los judíos, no es para nosotros en la iglesia. Yo le dije, lee bien, porque dice, dilo a la iglesia, no a la sinagoga. Y Jesús estaba profetizando, porque en el tiempo de cuando él estaba vivo no había iglesia. La iglesia llegó después que él murió y resucitó. O sea que en Mateo 18 Jesús nos está dando una ley para la iglesia sin todavía estar la iglesia establecida. Así de maravilloso es Jesús. Él nos habló de algo antes que sucediera, preparándonos para que cuando vinieran esos casos, la iglesia supiera a qué atenerse, cómo reaccionar, cómo hacer las cosas. Y dice allí nuestro pasaje en 1 Corintios capítulo 5, lo hemos estudiado ya. Recuerde que yo estoy mostrando solo patrones del pasaje, más que un estudio textual, palabra por palabra, versículo por versículo. Pero note muy bien, aquí está la práctica. Versículo 1, de cierto se oye, 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Note, hay un pecado grave en la iglesia de Corinto. Hay un hombre que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¡Wow! Tremendo. Un hombre que se está acostando con la mujer de su padre. Un hombre que está persistiendo en una relación ilícita. Y eso no es tan terrible. Sí, es terrible, pero más terrible es la actitud de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia de Corinto? Mire la palabra, envanecidos. Ellos se jactaban. Ellos, ve que dice jactancia, versículo 6 también, no es buena vuestra jactancia. Aquí somos una iglesia inclusiva. Nosotros no reprendemos a nadie. En esta iglesia somos light. No te preocupes, aquí no te reprendemos, aquí tú puedes hacer lo que sea mientras sigas al Señor. Y la iglesia de Corinto era tolerante, era permisiva. Y se jactaban de su permisividad.
por si acaso, ¿cuántas iglesias del Señor no han sido destruidas por causa de la permisividad? Y acuérdate solo de Apocalipsis, cuando hablaban de la iglesia donde estaba en Tiatira. ¿Te acuerdas? Que toleras a esa falsa profetisa. ¿Te acuerdas que toleras a Jezabel? Y la voy a arrojar en cama. ¿Y cuántos casos cuando se le dio a esas dos congregaciones allí en Apocalipsis capítulo 2 y el mismo Hijo del Hombre que escudriñaba la mente y el corazón le dijo a la iglesia allí, por ejemplo, en el 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que toleras, hablándole a la iglesia de Tiatira. O cuando también, fíjese bien, en otro momento también lo va a decir, el tema de la tolerancia. Por ejemplo, en Pérgamo. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Los tienes ahí, no hacen nada. Tienes ahí. Cuidado con la tolerancia. Si te fijas en Apocalipsis 2, en el caso de Pérgamo, el pecado era tinte doctrinal. El pecado en Tiatira era sensual, era por pasiones desordenadas. Si tú te fijas, tanto las falsas doctrinas como el pecado son detestables para el Señor cuando están incubados en el centro de la iglesia. Y la iglesia los mira con una actitud tolerante. No te preocupes, hermanos, me dicen, es que somos tan poquitos, es que cómo los vamos a reprender, es que la iglesia se va a dividir, es que la iglesia se va a separar, y empiezan a justificar. Me imagino a los hermanos en Corinto reaccionando de la misma manera. Es que no vamos a dañarlo, es que es un problema grave, es que ¿cómo lo podemos hacer? Y al final, por la falta de acción de los líderes de la congregación, Pablo tuvo que intervenir. Y uno diría, ¿por qué Pablo tuvo que intervenir? Porque la iglesia es autónoma en sus decisiones, pero el pecado no es autónomo, hermano. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Si hay pecado en la iglesia, el pecado tiene que salir. El pecado tiene que salir. ¿Por qué el pecado tiene que salir? Porque va a decir versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda, fermenta toda la masa? Ese es el punto. Ahí está el ejemplo. ¿Por qué Dios quiere que pongamos tanta atención con el problema del pecado? ¿Por qué Dios quiere que restauremos? ¿Por qué Dios quiere que hagamos disciplina? ¿Por qué Dios quiere que reprendamos? Porque el problema del pecado se enraiza en las congregaciones. ¿Y por qué no le dijeron nada y a mí sí? ¿Y por qué lo reprendieron y a él no? ¿Y por qué si él es el hijo de ella, este hijo de él no le dijeron nada? Y empieza. Y no nos vamos dando cuenta como el pecado nos va ganando, nos va ganando. Y al final la gente ve que es injusticia, la gente ve que no hay una misma vara para todos, la gente se desilusiona de la iglesia porque permitimos el pecado, porque dejamos que el pecado se metiera en el centro de la congregación. Y vuelvo a decirte, todos pecamos, sí, hay que ser honesto, pero otra cosa diferente es la práctica. Hay clara diferencia en la práctica del pecado. Yo creo que mis hermanitos que llegan todos los días a la congregación pecan, fallan, y oro por ellos para que nos arrepintamos y cambiemos y dejemos lo malo. Pero hay algunas personas que están inmiscuidos en la práctica del pecado. A ellos, para ellos es esto. Para ellos es esto. Aquí el hombre no dice aquí que cayó una vez en una affair, no, está diciendo que él tiene la mujer de su padre, está viviendo con ella. Están todos mirándolo, todos lo están viendo en la calle, en la plaza, tomados de la mano, dándose besos, y no era la mujer y no era la madrastra. Era algo público, era algo constante, era algo que era práctica, era vivencia diaria. Y por eso Pablo invita a la iglesia, no se jacten, no se envanezcan, lamentense, sientan tristeza cuando un cristiano peca y quiten en medio, versículo 2, el que cometió
tal acción. Quiten de en medio. Yo ya lo he juzgado, versículo 3. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu. Ahí está hablando de un proceso. El tal sea entregado a Satanás. Aquí, cortado de la comunión, para destrucción de la carne. Dios faculta a su iglesia. Dios faculta a su iglesia del poder cortar de la comunión, del poder entregar a Satanás, a un santo que ha pecado y que no quiere arrepentirse de la práctica de su pecado. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Para destrucción de la carne. ¿Qué tiene que ser destruido en él? La carne, la pecaminosidad, lo mundano, la expulsión o la excomunión, como llaman otros, o el ser entregado a Satanás, como llaman otros, el ser cortado de la comunión, debe buscar el propósito de que la persona recapacite, entienda su error, entienda que ha fallado y destruya aquello que le alejó de la comunión con el Señor y de la iglesia, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ese es el propósito. Queremos que la gente se salve, queremos que la gente se arrepienta, queremos que la gente cambie, pero si él lo quiere cambiar, va a ser entregado a Satanás. Toma Satanás, ahí está. Por tanto tiempo te ha servido, no quiere cambiar. Su carácter es más parecido a ti que parecido al de Cristo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Y por qué? Por los efectos corrosivos y nocivos del pecado. Aquí tenemos el ejemplo. Limpiaos, dice versículo 7, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y aquí pone el contexto y la comparación de la iglesia como un rico pan que se está preparando, que si se deja meter la levadura lo va a leudar, lo va a fermentar y lo va a dañar. Él quiere, el Señor quiere que seamos panes sin levadura. El Señor quiere que celebremos Pascua con panes sin levadura, que podamos celebrar cultos santos. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, tienes 7 días en la semana, tienes 6 días para arrepentirte, tienes 6 días para ponerte a cuenta, tienes 6 días para cambiar. No es el domingo el día para cambiar, no es el domingo el día para comprometerte a ser mejor. No sirve de nada estar de 6 días a la semana haciendo de Kiko y Caco, chipe libre, hagamos lo que queramos. Y después llega el domingo, ay, papito santo, me acordé que soy cristiano, hay que arrepentirse. Es demasiado tarde. Tenemos 6 días para cambiar. ¿Sabe por qué suceden todas estas cosas? Vuelvo a reiterarte la idea. Porque a la gente le gusta el pecado. Porque la gente se deleita en el pecado. Porque la gente no quiere arrepentirse, no quiere cambiar. Pablo va a decir en Romano, hablando del carácter del nuevo hombre, aborreced lo malo, dice Romanos 12:9, aborreced lo malo, seguid lo bueno, mientras usted no aborrezca lo malo, mientras el mentiroso no aborrezca la mentira, mientras el drogadicto no aborrezca la droga, mientras el adúltero no aborrezca el adulterio, mientras el fornicario no aborrezca la fornicación, la masturbación, la pornografía, no va a cambiar, no va a cambiar. Mientras el chismoso no aborrezca el chisme, no va a cambiar. Mientras no comienza a ver las cosas con la óptica de Dios, no vea que hay consecuencias por el pecado, ve que la gente lo ve como la tarjeta de crédito, hágalo ahora nomás y pagáis después, tranquilito. Como no ve que lo pagan inmediatamente en el efectivo, dale nomás y démosle rienda suelta al pecado. Si de ahí me arrepiento, si de ahí cambio, de ahí le oro a Dios y le pido perdón, me dicen algunos. No, si de ahí me arrepiento. ¿Qué pasa si viene Cristo antes y no tiene la oportunidad de arrepentimiento? Por eso mismo Pablo va a decir, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los santos que han pecado, hacia los santos que han sido reprendidos, hacia los santos que han sido cortados de la comunión? Pablo va a terminar diciéndonos, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, pero lo explica, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
Más bien os escribí que no juntéis, esa es la idea, no juntarse, no tener comunión, no tener compañerismo, no compartir cosas con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esa frase que muchos la analizan, con el tal ni aún comáis, un día un anciano de la Iglesia de Cristo en Arkansas, un día visitó Chile y me contó una historia. Me dijo, un día un pastor de una iglesia amiga allá en Estados Unidos, su hijo ya adulto, ya mayor, vivía con ellos, pero vivía con ellos. Cayó y pecó. Fue triste para este anciano. Él impulsó sobre todo el proceso de disciplina y restauración para su hijo. Debió ser triste. El joven no recapacitó. El joven no cambió. Y la iglesia tuvo que comunicarle que ya no iba a ser más parte de la comunión. Hasta que se arrepintiera, obviamente, hasta que se arrepintiera. No es dejarlo porque no, hasta que la persona reconozca su arrepentimiento y que quiere cambiar y que quiere dejar el pecado. ¿Qué hizo este padre? Me contaba el hermano. Con el dolor de su alma, construyó atrás, en el fondo de su casa, en el patio, o sea, no en el patio, al fondo, terminando su casa, una habitación. Puso una cama, puso una mesa, puso las cosas de su hijo y le dijo, en este momento, este va a ser tu lugar. Ya no vas a comer en la mesa con nosotros. Ya no vas a compartir. Toda nuestra familia está muy triste por tu pecado. Cambia y vuelva a la comunión. Yo destruyo de inmediato esta pieza. La destruyo de inmediato. Pero de esa manera este padre quiso marcarle lo que espiritualmente estaba sucediendo. Porque a veces nosotros por la tolerancia no queremos marcar ninguna diferencia para no hacer sentir mal a la gente. Pero este padre hizo esa terapia de shock. Lo lindo de la historia es que pasó un día, el joven comiendo allá, su mamita lo seguía sirviendo, seguía lavándole la ropa, pero había una distancia. Le llevaban la comida, lo miraba, lloraba, se daba cuenta. Y al poco tiempo, él mismo se acercó llorando a los pies de sus padres. Me arrepiento, quiero volver a la comunión. No quiero estar lejos de ustedes, no quiero estar lejos de Dios, no quiero estar lejos de la iglesia. He pecado. Mi vicio, mi caída no puede ser más grande que el amor y la comunión con la iglesia del Señor. Imagínense lo que hizo el padre. Ese mismo día destruyó esa sala. Ese mismo día la rompió porque él quería a su hijo de vuelta. Él hizo algo fuerte, una terapia de shock. Yo no sé si tendría el corazón de hacerlo. No sé si tendría. Soy padre, estoy criando jóvenes ahora ya. Mis hijos pecan también, caen, como todos nuestros hijos. Pero yo creo que algo importante que aprendí de esa historia, que todo lo que hizo ese padre fue impulsado por amor. Él no quería que su hijo se perdiera. Y cuando vamos a hacer disciplina, cuando vamos a restaurar, cuando vamos a preocuparnos y vamos a ir a hablar con una hermanita, hermanita has pecado, hermanito has pecado, hermanito, vemos que no eres comprometido, vemos que no eres fiel, vemos que has fallado aquí, vemos que has fallado allá. Cuando queramos hacer disciplina, pregúntate bien, ¿lo estás haciendo por amor o solamente quieres ser justo? Porque si solamente quieres ser justo, a veces somos toscos, a veces somos implacables, a veces somos sin misericordia, a veces causamos más daño y alejamos a la gente. En mi experiencia solamente lo digo, he visto que hermanos han regresado, he visto que hermanos han entendido. Y al final, si tú miras la historia y conoces la historia, este hombre fue cortado. Pablo le dijo en el versículo 13,
porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. A veces, hermano, hay que quitar, a veces hay que cortar comunión, a veces hay que entregar a Satanás cuando la persona está empecinada en el pecado, en la práctica del pecado. A veces la única solución es cortar la comunión, los puentes, para que la persona se sienta sola y se dé cuenta de lo que ha perdido. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia en este proceso. Lo lindo de la historia, yo quedé comiéndome la uña cuando leí por primera vez Primera de Corintios 5. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Se habrá arrepentido o no se habrá arrepentido? Qué lindo es que se escribió Segunda de Corintios. Y este va a ser el pasaje final para el día de hoy, para que después conversemos. Porque si tú lo miras muy bien, pasó la primera carta, llegó la segunda carta, y cuando llegamos al capítulo 2, vemos ahora el objetivo. Vimos en Mateo 18 el método, vemos en Primera de Corintios 5 el ejemplo, y vamos a ver ahora en Segunda de Corintios 2 del 5 en adelante el objetivo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, mire, regresó. Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y pasaje importante, hermano, este es muy importante. 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. Gracias al Señor, el hermanito entendió. El santo que ha pecado regresó. ¿Cómo tiene que regresar una persona que ha pecado? Me imagino humillada, me imagino avergonzada, cabecita gacha, no quiere hablar, no quiere que le toquen el tema. Y a veces hay hermanitos que le encanta estar poniendo el dedo en la llaga. ¿Y te acordáis? ¿Y te acordáis cuando caíste? ¿Y te acordáis que te expulsaron? ¿Y te acordáis, hermanitos, que le encanta estar recordándole el mal? ¿Y te acuerdas cuando pecaste y cuando eras borracho? ¿Y te acuerdas, hermanitos y hermanitas, que le encanta estar poniendo, decimos aquí nosotros, el dedo en la herida para que duela más? Pablo inmediatamente se dio cuenta que un bien se había hecho. Él había regresado, se había arrepentido. Pero en ese momento esa almita pendía de un hilo. ¿Por qué? Porque si la iglesia la recibía con una mala actitud, esa persona podría haberse dañado. ¿Cuántas veces la iglesia ha sido culpable de recibir a un santo que ha caído de una manera inadecuada? A veces aquí en mi país la gente dice, regálame una foto mejor. Y uno dice, sí, pues si no venís nunca. Mejor regálame una foto y te ponemos en el local de la iglesia. Te estaba ya haciendo chicharrón ya, tanto quemado fuera con el diablo. Y uno dice, se imagina decirle así a una persona que está llegando recién a la comunión. Te imaginas juzgarlo de inmediatamente. Por eso Pablo, así como Jesús dio 3 pasos para poder restaurar al santo que ha pecado y que quiere persistir, ahora también Pablo nos va a dar algunos pasos. Por lo menos yo veo 4 pasos importantísimos que debemos mirar para restaurar a aquellos que han regresado. Para restaurar a aquellos que han regresado. Número 1, perdonarle. Perdonarle significa borrar la culpa. Perdonarle significa no andar recordándole el pasado. Perdonarle significa dar vuelta a la página. No puede seguir conversando de lo mismo. Ya se le reprendió.
Versículo 6, le basta a tal persona esa reprensión hecha por muchos. Ya se le llamó la atención, él ya sabe lo que cometió, él ya sabe dónde falló, no tienes por qué tú andar repitiéndole y anotando en una listita lo malo que él hizo. Ahora, perdónale, da vuelta a la página, supéralo, el pecado ya pasó, Dios lo perdonó, la sangre de Cristo lo cubrió. Número 2, consuélale. Mucha tristeza tiene que haber tenido él para regresar. ¿Qué proceso emocional y espiritual tiene que estar pasando una persona que ha sido expulsada y regresa a la iglesia? Humillación, vergüenza, culpabilidad, remordimiento. No debe ser fácil. Regresar a la iglesia que te ha cerrado las puertas, pero regresar a la iglesia porque quieres salvarte, porque quieres que Cristo te salve y te perdone. Entonces, Pablo, ¿qué le pide a la iglesia? Consuélale, consuélale. No te acerques a él para criticarlo. No te acerques a él para juzgarlo. Consuélale para que no sea consumido de demasiada tristeza. Sé su brazo de apoyo. Sé su paño de lágrimas. Sé la mano que lo levanta. Sé el hermano que lo fortalezca. Y sobre todo, tercer paso, confírmale el amor para con él. No solo lo consueles, porque a veces, lo consuelo, no le digo nada, pero lo dejo lejos. Involúcralo, visítalo, ámalo, sírvelo. Vuelve a mostrarle que está reintegrado a la comunión. Vuelve a invitarlo a compartir contigo al convivio diario, a la vida de la iglesia. Confírmale el amor para con él, para que la persona vea, soy amado, soy aceptado, he caído, he pecado, pero he regresado. La iglesia me ha recibido, la iglesia me ha perdonado. Y sobre todo, cuarto punto importante, seamos sabios en nuestras reacciones y actitudes para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Porque a veces el diablo ocupa la boca mía, a veces el diablo ocupa la lengua tuya, a veces el diablo ocupa mi actitud o mi mala actitud, y a veces podemos causar daño a los hermanitos que han pecado. Una mala mirada, un quitarle el saludo, una palabra áspera, un juicio, una crítica. Al final el diablo se goza. Mira cómo estos trabajan para mí y no se dan ni cuenta. Y el diablo gana ventaja en el corazón de la gente. ¿Y cuántos nos han ido desilusionados? Porque no encontraron lo que andaban buscando. Al final, pues nosotros no ignoramos sus maquinaciones. El cristiano debe ser sabio, hermano. Tú debes saber que el diablo quiere sacar a la gente. Cristo quiere que la gente esté en la iglesia. El diablo quiere que la gente esté fuera de la iglesia. Entonces, si la gente por culpa de ti, por culpa de mí, está yéndose fuera de la iglesia, entonces estoy cumpliendo el propósito del diablo y no el propósito de Cristo. Por eso es que Jesús dijo, si vas a hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, pesca una piedra de molino, pesca una soga y lánzate al mar mejor. Es preferible eso, me imagínense, que hacer tropezar, que hacer escandalizar a uno de estos pequeñitos. Por eso Dios nos invita, como lo dijimos la semana pasada, los que somos fuertes también, no solo entendemos la flaqueza de los débiles en cuanto al tema de conversar, de opiniones, de doctrina, también los que somos fuertes tenemos que ayudar a los hermanos que son débiles a dejar el pecado, a poder restaurarse, a poder cambiar con espíritu de mansedumbre, porque el pecado es corrosivo, porque un poco de levadura fermenta, leuda toda la masa, porque el diablo quiere ganar ventaja sobre tu vida, sobre mi vida. ¿Cuántos nos han perdido por culpa del trabajo de joyería de Satanás el diablo? ¿Y a quién usó? Me usó a mí, tal vez te usó a ti. Y al final el diablo primó. ¿Por qué? Porque no perdonamos, porque no consolamos, porque no amamos, porque fuimos instrumentos de Satanás y juzgamos, criticamos, dañamos, por creernos justos, por creernos superiores, por creernos mejores que los otros. Al final hicimos más mal que bien. Fíjese, estos son los 3 pasajes importantes. Hay muchos pasajes más. Anoté por ahí, 1 de Timoteo capítulo 1, 19 y 20, 1 de Timoteo 5, 20, a los que persisten en pecar, repréndelo.
En el 1.19 era el caso de Himeneo y Alejandro, que fueron entregados a Satanás. Estuve pensando en el caso de 2 Tesalonicenses 3, 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, cuando uno no obedece a lo que se dice en esa carta. Hay que apartarse de él, pero hay que reprenderlo como hermano. O el caso de Gálatas 6 que estamos citando, que hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. O estaba pensando en el caso de Tito, cuando tantas exhortaciones se le dan a Tito, repréndelo duramente, ten cuidado con los que ponen divisiones, ten cuidado con los que pecan, apártate de ellos. O incluso en Romanos 16, 17. Pero todos estos casos se enfocan en estas tres perspectivas: el método, el ejemplo, el objetivo. La disciplina bíblica es una expresión de amor cuyo objetivo es la restauración del hermano, del santo que ha pecado. Conversamos entonces ahora. Quiero escuchar sus opiniones, quiero escuchar sus preguntas para que juntos podamos conversar también de este enriquecedor tema.